Uno. Muy buenos días para todos los asistentes a este espacio de socialización de la Ley 2080. Es para mí un espacio muy importante porque debemos reflexionar sobre los antecedentes de la jurisdicción contenciosa administrativa. Recordemos que el Estado social de derecho hoy y el Estado colombiano ha sido un Estado que fue instituido para garantizar unos fines a todos sus asociados y en consecuencia todo su actuar, todas sus decisiones se presumen legales. Esto ha hecho que seamos un juez declarativo. Entonces, ¿qué pasa cuando se es un juez declarativo y se procede por parte del legislador a que seamos un juez de ejecución? Ello empieza por enfrentar dos conceptos, el que declara y el que ejecuta. El que declara reconoce, concede, mientras que el que ejecuta honra las deudas del deudor. Por ese motivo es muy importante que veamos este gran antecedente y permítanme mostrarles la siguiente ficha. Como nos damos cuenta, nuestros códigos anteriores y los más recientes decretos 01 del 84, ley 1437, pues ellos contemplaban una serie de acciones y medios de control ordinarios, en donde nosotros ejercemos el control de la legalidad del Estado colombiano a través de sus decisiones y de su actuar. Mientras que ejecutar es cobrar, accionar para que alguien que adeuda algo lo pague. Y eso no lo hacíamos nosotros. Esto ocasiona en nuestros jueces, en nuestra jurisdicción contenciosa, una primera reacción. Y esa primera reacción precisamente, cuando nosotros nos hemos visto como unos jueces especialmente declarativos, nos encontramos que tenemos un comportamiento que se ajusta a una gran experiencia en este tema, pero cuando nos ponen como un juez declarativo, nos enfrentamos ahora a qué es ejecutar y no teníamos la experiencia. Al no tener la experiencia en ejecutar, hay una primera reacción frente a ello. Ahora vamos a ver entonces cómo se implementa en la jurisdicción contenciosa administrativa precisamente esta actividad. Los antecedentes normativos que permitieron que la jurisdicción contenciosa administrativa, siendo declarativa, comenzase a ser una jurisdicción de contención, de ejecución, nace por primera vez con la Ley 80, que aquí la tenemos, nuestra querida Ley 80, Estatuto Contractual de Contratación Estatal, que como bien sabemos todos, el legislador en su parte motiva quiso consagrar un juez único para lo que fuera la contratación estatal. Y allí consideró en su artículo 75, precisamente en el año 93, consideró que el juez de lo contencioso administrativo se encargaría de todos los conflictos que nacieran con el contrato estatal, y entre ellos incluso el de ejecución. Y cuando hablo de la ejecución estamos hablando de los actos derivados del contrato por su incumplimiento, por cuentas, garantías únicas, etc. Y allí es donde nace la primera reacción de los tribunales contenciosos administrativos. Recordemos que nace la Ley 80 del 93, existe en ese momento los jueces creados, pero no implementados. Esa primera circunstancia nos afectó. La segunda era que éramos jueces declarativos y la tercera era que nosotros realmente no teníamos experiencia. No justifico, pero realmente era un reto muy grande pasar de manejar un Renault 4
a pasar a manejar un camión de carga, por decir algo. Entonces era natural esa reacción. Esto generó un comportamiento de rechazo a asumir la competencia de la jurisdicción y comportó en cambio de parte del Consejo de Estado una reafirmante jurisprudencia para que nosotros asumiéramos la competencia. La primera fue en el año 1900, precisamente 94, con una ponencia del doctor Guillermo Chaín, que revocó al Tribunal de Boyacá con ocasión de unas cuentas de cobro y le dijo: usted es competente, tiene que conocer. 3 años después viene María Elena Giraldo, y María Elena Giraldo en el año 97 reafirma la competencia de la jurisdicción. Esta es nuestra primera fase histórica. La segunda fase histórica se da con la Ley 446. La Ley 446 reafirma la competencia en materia contractual, pero la amplía a las decisiones judiciales. Y al ampliarla a las decisiones judiciales que tuviesen de contenido una condena económica, asignó la competencia en los jueces administrativos. Allí ella también determinó varios aspectos. Determinó aspectos sustanciales como determinó la cuantía. La cuantía la fijó un poco ligada al aspecto de cuantía y al factor territorial. Esto es, dependiendo la cuantía, iba al juez administrativo o iba al tribunal, pero del distrito judicial donde se hubiese expedido. Son muy importantes aquí que revisemos, por ejemplo, la jurisprudencia que en ese sentido emitió en ese momento el Consejo de Estado con sentencia, por ejemplo, del doctor Eduardo Hernández Enríquez y la doctora Ligia López. ¿Por qué? Porque determinó que efectivamente el contencioso administrativo era el competente para conocer de estos controversias. Por ejemplo, un contrato de compraventa celebrado entre Ferrocarriles Nacionales y un particular, y se determinó que se debía adelantar a través del procedimiento contemplado en el Código General del Proceso, en ese entonces Código de Procedimiento Civil. Luego viene el 25 de julio del 2007 otra circunstancia que lo ligó al factor territorial. De esta manera se consideró que lo importante es que el juez de la ejecución fuera el juez contencioso administrativo. Pero viene la segunda parte importantísima y comienza con la Ley 1437 del 2011, nuestra querida y apreciada Ley 1437, que nace precisamente para concordar la jurisdicción contenciosa administrativa con algo fundamental, el constituyente del 91. Constitucionalizar más, garantizar más, ir más a los derechos fundamentales, y los derechos humanos, ser un juez asequible, cercano y con una decisión temprana para el ciudadano, para los asociados. Y de esta manera la 1437 reafirma la competencia precisamente en materia contractual que nos creó precisamente la Ley 80. Pero luego nos lleva a la Ley 446 que la amplió a decisiones judiciales. Pero la Ley 1437 introduce una serie de cosas importantes, importantísimas, como estudiar los factores de competencia y cuáles son los documentos que tienen carácter de título ejecutivo. De esta manera, en el 2016 precisamente, con una decisión del doctor William Hernández, quien integra también la Comisión Técnica de la Ley 2080, se determinó perfectamente cuáles serían las reglas de competencia para conocer de los ejecutivos. Esa decisión que ustedes la observan es tan importante. ¿Por qué? Porque esa decisión
que la podemos ver en la ficha, el auto IJ del 2016, precisamente señaló que hay varias clases de títulos valores o títulos ejecutivos, porque sabemos bien que los títulos valores son la letra, el pagaré, etc. Pero en la jurisdicción contenciosa la norma habla de títulos ejecutivos. Y dentro de los títulos ejecutivos, esa decisión, ese auto, se encarga de precisarnos, 1, las sentencias judiciales, 2, los títulos derivados de la contratación estatal, 3, nos habla de la competencia y allí se aclara que en materia de sentencias, ella estará ligada al factor de conexidad, lo que había sido inconveniente en su momento había sido inconveniente para la etapa anterior, la fase de la 446, porque recuerdan que decía el factor territorial. No, aquí queda definido, es el factor exclusivamente de conexidad, por lo tanto debe conocer el juez que la profirió. Llámese juez de primera instancia, llámese magistrado de primera instancia. Queda establecido e interpretada la norma para señalar que es el juez que emitió la decisión. Ah, pero el juez de primera instancia negó y el tribunal concedió. No, señor, es el acuo el que debe conocer, el juez de primera instancia. Pero en cuanto a los demás títulos, como laudos arbitrales, como actos derivados del contrato, etcétera, ello sí quedó contemplado exclusivamente para la cuantía y el factor territorial. Entonces vemos que en el mismo sentido se pronunció también la sección segunda en fechas cercanas con el otro auto que ustedes también ven allí. Sin embargo, ya hay un auto que me interesa que lo miremos, que es del doctor Ramiro Pasos también, y que fue provocado en el año 2002. En este auto, precisamente, el doctor Ramiro hacía referencia más a el factor cuantía. Por ese motivo, y como vamos a ver más adelante, el Consejo de Estado, la sección tercera, se va a ocupar de manera muy amplia de señalar precisamente por qué motivo en materia de los títulos valores contenidos en una sentencia judicial que declare una condena económica, precisamente va a ser atendida por el juez factor conexidad. Ahora bien, es muy importante que recordemos que se nos ha asignado competencia en estas grandes fases y que en esta fase, que es la tercera de la Ley 1437, también hay unos aspectos o títulos de los cuales no conocemos. Y los títulos de los cuales no conocemos precisamente son las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual de las entidades públicas de carácter financiero, intermediarias de seguros, valores, vigilados por la Superintendencia Bancaria. Las decisiones proferidas por autoridades administrativas en funciones jurisdiccionales, la jurisdicción coactiva, que tienen muchas de ellas. Las decisiones proferidas en juicios de policías y los conflictos de carácter laboral surgidos entre trabajadores oficiales y sus empleadores oficiales. En auto del 17 de julio del 2018, la sección tercera precisamente declaró la falta de jurisdicción para conocer de una controversia contractual contra FONADE en razón a que tenía una condición de entidad financiera y el negocio, lo que se pretendía cobrar correspondía al giro ordinario de sus negocios. Por ese motivo, pues, se declaró la falta de competencia. Pero viene la otra parte importante, y la otra parte importante precisamente es la cuarta etapa. Y la cuarta etapa se da con ocasión a la Ley 2080.
La ley 2080, que es el cuarto antecedente que voy a mostrárselos. La ley 2080 nos reafirma la competencia en la jurisdicción contenciosa administrativa. Nos reafirma los títulos de los cuales podemos conocer, o sea, los derivados de la contratación estatal, los contenidos en una sentencia declarativa de condenas económicas e incluso de obligación de hacer, los referidos en un laudo arbitral, las conciliaciones prejudiciales y todo acto administrativo que contenga una obligación clara, expresa y actualmente exigible. Como vemos, la Ley 2080 reafirma, pero establece y concreta lo que la jurisprudencia ya ha venido diciendo para señalar que todos los títulos se rigen por la cuantía y factor territorial, exceptuando las decisiones judiciales y las conciliaciones que siempre estarán ligadas al factor conexidad. De esta manera, también introduce algunos aspectos en materia de, por ejemplo, la obligación de notificar al Ministerio Público de algunos autos, como el de librar mandamiento de pago, como la sentencia y la liquidación del crédito, que deben ser notificados de manera personal. Sé que el tiempo es corto, no nos vayamos a preocupar mucho de ese aspecto, pero les haremos entrega de un documento que tiene de manera muy amplia descrita todo este reconocimiento jurisprudencial y doctrinal que es recogido desde la primera etapa que se ocasiona con la Ley 80. Por ese motivo, como les cuento, no nos preocupemos. Pero también se encargó el Consejo de Estado jurisprudencialmente, además de acoger la competencia, además de acoger que en materia de procedimiento para adelantar el proceso ejecutivo es el Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso, lo cual reafirma de manera bastante clara y amplia precisamente nuestra Ley 2080. Son muy pocas las normas que en materia del proceso ejecutivo precisamente nuestro código contencioso mantenido y que hacen referencia a algunos aspectos como el título. Entonces tenemos aquí que hemos llegado a otro punto. ¿Y cuál es ese otro punto? Ese otro punto no es otro distinto al título ejecutivo. Recuerden que hablamos de título ejecutivo, pero también existen títulos valores que prestan mérito ejecutivo. En la jurisdicción contenciosa administrativa, la jurisprudencia se ha encargado, y aquí se las dejo ver, providencias que fueron inicialmente introducidas por el doctor Jesús María Carrillo, por el doctor Alier Hernández, por el doctor Ramiro Pasos, Nicolás Yepes y la doctora María Adriana Marín. Y en estas, por ejemplo, se ha hablado en forma muy clara sobre la aplicación del procedimiento y también en el auto de Alberto Zambrano y recientemente, no recientemente, pero sí en el año 2015, una providencia también con ponencia de la suscrita. Todas ellas, ¿a qué se encaminaron? A definir cuál es el título que se puede ejecutar en la jurisdicción contenciosa. ¿Y qué encontramos allí? Pues encontramos grandes cosas. Primero, que es todo aquel que tenga un título, contenido de título valor, o sea, una obligación expresa. Está contenida en el título. Una obligación clara. Aquí ya no puedo venir como juez a interpretar si le podía conceder o no la prima y en qué porcentaje, o si los perjuicios morales serían tasados dependiendo de la intensidad del dolor sufrido por la familia. No,
La obligación tiene que ser expresa, pero tiene que ser clara, tiene que ser inequívoca. Yo tengo que entender de la lectura tranquila de la providencia que el Estado adeuda determinada suma. Entonces, todas estas providencias han sido muy enriquecedoras para nuestra jurisdicción. Y quiero decirles que además se ha tenido por objeto contener que el título puede ser simple cuando está en un solo documento o complejo cuando se hace necesaria la integración de él con otro para poder ¿qué? Complementar y establecer el valor a que se debe comer. Bien, en el 2018 también, como les decía, se han establecido los títulos. En cuanto al procedimiento, debo señalarles, precisamente debo señalarles que queda claro, no hay discusión alguna, por favor. El procedimiento a aplicar es el del proceso ejecutivo contenido hoy en el Código General del Proceso, en donde se da una demanda ejecutiva y en donde precisamente apenas se presenta la demanda ejecutiva que pretende cobrar un valor económico, viene el mandamiento ejecutivo. Eso es lo que continúa cuando viene una demanda ejecutiva. Inmediatamente yo puedo atacar el mandamiento ejecutivo a través del recurso de reposición contra ese auto. Y tengámoslo bien en cuenta, porque esas excepciones que yo puedo plantear allí, no las puedo proponer como nulidad el día de mañana en el proceso. ¿Por qué? Porque las debía atender a través del recurso de reposición. Pero en cambio, las excepciones de mérito, sí las debo señalar, resolver previo a la sentencia. Ahora, cuando se viene la sentencia tiene por objeto resolver estas excepciones de mérito, que ya las vimos, declarar los defectos formales del título. Se le ha dado al juez esa posibilidad y esa norma está en el Código General y está en el nuestro. Y de salir todo adelante, ordena adelantar la ejecución y liquidar el crédito. Esto es supremamente importante. Aquí vamos a observar que tenemos precisamente unos autos muy importantes, que aquí se los reflejo, pero no los puedo explicitar en esta oportunidad por razones del tiempo, pero que hacen referencia a la liquidación del crédito, a precisar el valor de la ejecución y a otros aspectos referidos al capital, intereses, indexación, etcétera, así como el carácter que tiene el mandamiento de pago, como lo dice la doctora Adriana Marina allí, que no es una decisión definitiva. ¿Por qué? Porque el proceso continúa tal y como lo vimos. Ahora bien, vamos a proceder ahorita a un aspecto muy importante en el cual quiero pedirles una especial atención, porque precisamente ella ha sido motivo de preocupación de todos nosotros. Ha sido un reto grande, pero que gracias precisamente al Consejo de Estado se han ido superando y que a través de esta formación queremos brindar instrumentos de ayuda basados en la jurisprudencia y en conceptos doctrinantes de algunos miembros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Hablábamos de que el Estado colombiano tiene prerrogativas y una de esas grandes prerrogativas del Estado está en el denominado por la Corte principio de inembargabilidad. Resulta que nuestra Constitución colombiana, en su artículo precisamente 63, que lo vamos a ver en nuestras fichas, nuestra Constitución colombiana contempla en su artículo 33
la excepción de inembargabilidad de los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales, grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley. Son inembargables, son imprescriptibles y son inalienables. Pero resulta que estos son bienes, no son dineros. Pero allí el constituyente dejó previsto que la ley podría continuar desarrollando ello. Entonces, ¿en dónde queda nuestro famoso artículo 2488 del Código Civil que ordena que el deudor honre sus deudas? Viene una dificultad grande y viene el estatuto tributario, que es el decreto 111 del 96, que como estamos viendo en la ficha, en su artículo 19, precisamente dijo que son inembargables las rentas incorporadas en el presupuesto general de la nación, así como los derechos y bienes de los órganos que lo conforman. Invita allí en la misma norma a que los funcionarios públicos dispongan las actuaciones necesarias para atender las deudas del Estado y las honren. Sin embargo, esta provisión de inembargabilidad que afecta a las entidades que conforman e integran el presupuesto general de la nación no comprendió los entes territoriales. Entonces, antes de entrar a los entes territoriales, quiero señalarles que aquí precisamente podemos concluir que son inembargables los recursos de las entidades públicas del orden nacional, las rentas incorporadas al presupuesto general de la nación de sus entidades y órganos, los recursos, transferencias y regalías que el Ministerio de Hacienda hace a las entidades territoriales y finalmente los entes territoriales no estarían revestidos del principio de inembargabilidad de sus rentas propias. Sin embargo, se dictan otras normas que comienzan a ir figurando, entre ellas la 1551 del 2012, por el cual se dictaron normas para modernizar la organización y funcionamiento de los municipios. En su artículo 45, ella determinó la no procedibilidad de medidas cautelares. ¿Frente a quién? Frente a los recursos precisamente del Sistema General de Participaciones, ni sobre los del sistema de regalías, ni las rentas propias de destinación específica para el gasto social de los municipios. Y determinó que en estos procesos ejecutivos en que sea demandado un municipio, solo se podrá decretar el embargo una vez esté ejecutoriada la sentencia que ordena seguir adelante la ejecución. Bueno, veamos bien que las leyes siguen prosperando en ese sentido para ir señalando, por ejemplo, en la Ley 100 del 93, que todos los recursos de los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, los recursos de los fondos de reparto del régimen de prima media con prestación definida son inembargables. Y precisamente como nuestro Estatuto General del Presupuesto está fundado también en una principialística como es la anualidad, la planeación, la universalidad, la unidad de caja, metió también el principio de inembargabilidad y dijo que las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la nación son inembargables y que la forma de pago de las sentencias a cargo de la nación se efectuará de conformidad con el procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo. Aquí volvamos a nuestras queridas ayudas de memoria. Es cuando empieza nuestra Corte Constitucional, nuestra querida Corte Constitucional, a producir una serie de sentencias importantes. Se las voy a anunciar
pero en el documento van explicados en debida forma. Entonces encontramos la C017 del 93, la 337 del 93, la 103 del 94, la 263 del 94. Pero una muy importante, que es cuando la Corte Suprema de Justicia se ocupó precisamente de evaluar la 546, que es donde la Corte Suprema de Justicia, a través de nuestro querido, recordado y gran jurista Ciro Angarita, encontró que había un conflicto entre dos valores. El valor del interés general, que convoca al Estado social de derecho para cumplir sus fines estatales contenidos en el artículo 2 de la Constitución, y que son los que le dan legitimidad al Estado para cumplir por lo cual se ha constituido. Y en consecuencia, ¿qué haría el Estado si le embargaran los recursos? No podría cumplir con esos fines. Pero también viene el valor del ciudadano, del asociado, que nace de un derecho fundamental como es el derecho al trabajo y a que él sea remunerado o a que pueda subsistir, y se enfrentan a estos dos valores, encontrando entonces la Corte Constitucional en ese entonces que ese principio de inembargabilidad no es absoluto. Y comienza allí precisamente a hablarse de excepciones. Vamos a detenernos rápidamente en las excepciones, las cuales recoge precisamente en una decisión nuestro querido doctor Carlos Betancourt Jaramillo, en un auto de 1997, en donde se dijo que estarán excluidas las sentencias dictadas por la jurisdicción contenciosa administrativa, los créditos laborales contra actos administrativos y los créditos provenientes de contratos estatales. Entonces nos damos cuenta que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado después fueron recogiendo lo que la sentencia 546 determinó en esa gran doctrina. También se siguen resolviendo aspectos con esta sentencia que por razones del tiempo pues no voy a ampliar, pero tengo la de 192 del 2005, que es muy importante porque allí se dice que el servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación, incluidas las transferencias que hace la Nación a las entidades territoriales, está obligado a efectuar los trámites correspondientes para que se le solicite a quien corresponda la constancia sobre la naturaleza de esos recursos del presupuesto general, y de lo contrario inicie inmediatamente el desembarco de ese bien. También a nosotros los jueces nos han impuesto obligaciones y recomendaciones respetuosas. Siempre consultemos el rubro que vamos a ordenar el embargo. Entonces, como vemos, se puede concluir que los recursos que integran el sistema general de participaciones son inembargables, que las medidas cautelares que se adopten por autoridades judiciales relacionadas con obligaciones laborales serán efectivas, pero sobre los ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial. Estas reglas se han mantenido a través de distintas normas que aquí se las he señalado y que finalmente están contenidas en el 1721 del 2015. Ahora, esta corporación también se ha pronunciado en algunos aspectos de la inembargabilidad y ha concluido que precisamente cuando la dignidad humana está en juego, en vigencia de un orden justo y el derecho al trabajo, estos son excepciones
para hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones justas, las sentencias judiciales, los títulos emanados que contengan obligación clara y expresa, y las anteriores excepciones solo son aplicables respecto del presupuesto del Sistema General de Participación. O sea, educación, salud, agua potable y saneamiento básico son intocables. Pero también la jurisprudencia, y como aquí los estamos observando, se ha encargado de determinar que cuando ese recurso inembargable es el que se tiene para atender el pago del contrato que se pretende ejecutar o la obligación, puede el juez valorarlo y considerarlo. Hay mucho más que quisiéramos hablar. ¿Y para qué se creó el rubro de sentencias judiciales? ¿Qué pesar? Porque ese rubro que se determina que es inembargable, ya nuestra jurisprudencia había avanzado sobre él, pero desafortunadamente nuestro Código de Procedimiento Administrativo actual lo reguló y lo contempla y es inembargable. Ahora bien, otros avances es que debemos saber, como lo dijo precisamente un reciente auto, discúlpenme, vamos a atender las fichas para que nos demos cuenta que en general, esta lucha del avance de la jurisprudencia para lograr a través de ella plantear unas reglas de secciones al principio de inembargabilidad en el decreto 1068 del 2015 se empiezan a adoptar esas inembargabilidades. Ahora bien, tenemos recientemente varias decisiones del Consejo de Estado del 2019, precisamente de la doctora Adriana Marín, y también del 2019, en donde se determina que se configura una de las excepciones a la inembargabilidad de los recursos por el cobro de una obligación clara, expresa y actualmente exigible en una sentencia judicial. Por su parte, el 24 de octubre del 2019, con una ponencia del doctor Martín Bermúdez, se clarifican los límites de la inembargabilidad de los recursos. Se clarifica la provisión del parágrafo segundo del artículo 195 y también se habla de que son inembargables las cuentas corrientes de ahorro abiertas a favor de la nación, pero no así las propias individuales de los entes territoriales. Se nos determina también el trámite para el pago de condenas y conciliaciones en el artículo 195. Entonces, démonos cuenta que en reciente sentencia, 28 de abril del 2021, que los invito a leerla, la subsección B, con ponencia del doctor Alberto Montaña, desarrolla de manera amplia el concepto de inembargabilidad para el pago de sentencias y determina que son inembargables los rubros del presupuesto destinados al pago de sentencias, conciliaciones, al fondo de contingencia y las cuentas corrientes o de ahorros abiertas exclusivamente a favor de la Dirección General de Presupuesto. Y pueden ser embargables las cuentas corrientes y de ahorros abiertas por las entidades públicas cuando reciban recursos del presupuesto general y se trate del cobro ejecutivo de sentencias. Finalmente, creo que el tema es muy amplio y lo atenderán a través de los talleres que se harán, pero hay una invitación respetuosa de la Comisión Técnica de la Ley 2080, de sus estructuradores y mía muy en particular. Queridos miembros de la rama judicial, liquidemos las condenas en concreto. Precisemos en el título ejecutivo, sentencia judicial, de manera expresa la obligación que se causa. Segundo,
definámosla inequívocamente y fijemos su cuantía. Gracias a todos por su interés.